Bien, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Una vez más nos conectamos con nuestros amados hermanos para estar juntos, para animarnos, Señor, para compartir una palabra de fe, una palabra devocional, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Señor, y en esta hora oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y pedimos tu gracia y pedimos tu favor. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Que tu palabra corra en este día, que tu palabra corra, que los corazones sean tocados y ministrados por ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano Cristian Leal, bendiciones. Bien, amados, vamos a la lectura. Vamos a leer Juan capítulo 5, verso 37. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ha dado testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Voy a ser lo más claro posible, lo más práctico, para compartir con ustedes los principios que el Señor colocó y que me ha enseñado a través de estos versos. Porque, amados, uno puede leer la Escritura, puede leerla, pero puede pasar por alto muchas cosas. O a veces simplemente escuchamos a otros y no nos damos el tiempo para escudriñar las Escrituras. Y lo primero que quiero compartir aquí es que Jesús, Él está hablando acerca de que Él no recibe testimonio de hombre. El único testimonio que recibió Él fue de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue quien dio testimonio de Jesús y que preparó el camino del Señor. ¿Ya? Él fue que habló de Jesús. Él dio testimonio de Jesús cuando nadie le conocía, cuando nadie le había dicho nada. Juan dio testimonio, pero Juan dio un buen testimonio. Juan habló bien de Jesús. Todos los que vinieron después, por ejemplo los fariseos, los religiosos, los saduceos, incluso los sacerdotes, los escribas, el mundo religioso habló mal de Jesús. Pero la gente hablaba de sus milagros, de sus maravillas, de sus prodigios, y había gente que fueron sus discípulos que hablaron que encontraron al Mesías, al Cristo. Pero Jesús no recibía testimonio de hombre, sino que recibía el testimonio de Dios. ¿Y cuál era el testimonio de Dios? Era el testimonio de la palabra. Era el testimonio de la palabra. Eso es muy interesante, el testimonio de las Escrituras. Lo que había recibido Moisés, lo que había escrito Moisés, por lo que se habían inspirado los profetas, Isaías, cierto, que habló mucho de Jesús, por lo que se habían inspirado, por ejemplo, David, que fue un rey, que fue también profeta, que fue un adorador. Las Escrituras, dice Jesús, la ley, los profetas, los salmos, hablan de Jesús. Amén. Y ese es el testimonio de Jesús. Las Escrituras son el testimonio de Jesús. Ahora aquí hay una cosa importante. El verso 37 dice: ¿nunca habéis oído su voz? ¿Ni habéis visto su aspecto? ¿Ni tenéis su palabra morando en vosotros? Tres cosas
tres cosas importantes para vivir en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios y conocer a Jesús. Y bueno, y conocerlo en todos sus aspectos en nuestra vida, en nuestro día a día, para saber diferenciar ciertas cosas que vamos a necesitar saber diferenciar en la vida de fe. Número uno, aprender a oír la voz de Dios. Jesús le dice a estos hombres: nunca habéis oído su voz. Nunca habéis oído su voz. ¿Cómo puede ser que exista la voz de Dios cuando en realidad la palabra está escrita y más que escuchar una voz, yo debo leer las escrituras? Y aquí es donde quiero compartirle lo siguiente. Cada vez que nosotros leemos las escrituras, Dios habla a nuestro hombre interior, a nuestro espíritu. Cada vez que leemos las escrituras, tenemos un testimonio interior a nuestro espíritu. Así como tenemos el testimonio de que somos hijos de Dios, cada vez que leemos las escrituras tenemos la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Ahora, una cosa interesante es que oír la voz de Dios puede ser que Dios te hable cuando no estés leyendo. Puede ser que la voz de Dios venga a tu vida cuando estés en el trabajo. Puede ser que la voz de Dios venga a tu vida cuando estés cocinando. Puede ser que la voz de Dios venga a tu vida cuando estás trotando o haciendo deporte y estás disfrutando de un paisaje. Cuando estás viajando, cuando estás manejando, puede venir la voz de Dios. Porque Dios puede venir en cualquier momento. Ojo, Dios habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús habita en nuestros corazones por medio de la fe. Tenemos el nombre de Jesús. Esas cosas es una realidad. La presencia de Dios está en nosotros. Pero la voz de Dios viene a nosotros cuando Él nos quiere hablar. Él nos quiere hablar y nos puede hablar cuando Él quiere hablarnos. Ahora, ojo con esto, mire. Dice: ¿nunca habéis oído su voz? Interesante. Porque muchas veces pensamos que Dios no habla, y Dios sí habla. Dios tiene boca, dice los salmos, y Él habla. Tiene ojos y ve. Tiene boca y habla, tiene ojos y ve, tiene oídos y escucha. Entonces es interesante entender esto porque dice: y no habéis visto su aspecto. Esta palabra aspecto a mí me llamó mucho la atención porque la escritura dice que a Dios nadie le ha visto, nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo dice aquí Juan: y no habéis visto su aspecto? Y ahí yo me puse a escudriñar y fui a, por ejemplo, a la versión de las Américas y dice: tú no has visto su parecer. Fui a la versión del Jubileo y dice parecer. Después fui a otra versión, de la versión Gómez, y dice, Reina Valera Gómez, y dice: no habéis visto su parecer. ¿En qué relación está esta palabra o esa parte de ese versículo? No habéis visto su aspecto, no habéis visto su parecer, no has tomado su parecer. Porque cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, no tomamos el parecer de Dios en nuestras decisiones, en lo que queremos realizar. No tomamos el parecer de Dios y no vemos a Dios en aquello que queremos ver o aquello que queremos recibir o aquello que estamos escuchando. Muchas veces decimos que escuchamos a Dios o que Dios nos habló, pero cuando tú vas a donde tu pastor o donde tu discipulador, él se da cuenta que no tiene nada que ver con Dios lo que tú escuchaste, sino más bien tiene que ver con tu deseo, con tu voluntad, con tu parecer, pero no con el parecer de Dios, no con la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo puede discernir el pastor o el discipulador o el que lleva más tiempo caminando con Dios? Porque conoce la palabra. Y como conoce la palabra, puede discernir si eso es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, si está en el parecer de Dios o no está en el parecer de Dios. Entonces, número 1, escuchar su voz. Número 2, tomar su parecer, ver su parecer. ¿Le parece bien esto a Dios? ¿No le parece bien? ¿Voy a ver su aspecto? ¿Voy a ver su gloria en esto o no la voy a ver? Y número 3, su palabra morando en nosotros. Su palabra morando en nosotros. Y incluso aquí nosotros podíamos empezar de atrás para adelante. En vez de decir oír su voz, ver su parecer, su palabra morando en nosotros, nosotros podríamos decir, primero que nada, para antes de conocer su parecer o antes de escuchar la voz de Dios, su palabra tiene que estar en mí. Y para que su palabra esté en mí, yo tengo que esforzarme por escudriñar las Escrituras. Eso es lo que le dice Jesús en el verso 39.
escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cuál es el desafío? ¿A qué nos llama el Señor? Nos llama a escudriñar las Escrituras. Nos llama a invertir tiempo leyendo. Particularmente, amados, cuando antes de conocer a Cristo hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo no me gustaba leer, particularmente un testimonio personal, no me gustaba leer. Mi entendimiento estaba cerrado y no me gustaban los libros, no me gustaba la escritura, lo encontraba tedioso, lo encontraba aburrido. Pero una vez que vine a Cristo me llamó la atención la palabra y comencé a escudriñar las Escrituras. Comencé a buscar, comencé a meterme, comencé a leer. Amados, y es verdad, cuando uno lee la primera vez, amado, no entiende nada, porque la Biblia no es un libro común y corriente, es el libro donde Dios se revela. Entonces hay que leerlo no con una mentalidad humana, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Cada vez que te acercas a las Escrituras tienes que orar y decir: ayúdame, Espíritu Santo, muéstrame tu palabra, enséñame tu palabra. Y ahí el Espíritu de Dios te va a guiar, te va a encaminar. Pero cuando uno lee la primera vez puede que no entienda nada. Pero tienes que esforzarte a seguir escudriñando. Seguir escudriñando. Ahora, si tú no puedes leer o si te cuestas, tienes que reunirte con gente que lee las Escrituras. Amados, necesitamos reunirnos con gente que ame la palabra, con gente que viva la palabra, con gente que ande por la palabra. Necesitamos eso, de verdad. Mire, particularmente ustedes han visto en algunos videos, a mí me gustan mucho los libros. Después que me convertí, comencé a amar los libros. ¿Se acuerda que le comento recién que no me gustaba leer? Pero después comenzó un amor por los libros. Y me gustan mucho los libros, tengo varios libros. Pero al libro que yo le dedico más tiempo es a las Escrituras, es a la Biblia, es a la palabra de Dios, porque ella es la que me da vida eterna y la que me da el testimonio de Jesús. Entonces necesitamos, número uno, escudriñar las Escrituras, invertir tiempo para leer, invierte tiempo en las Escrituras. Número dos, júntate con personas que leen las Escrituras. Relaciónate con gente que ama la palabra. Recuerde que ya hemos conversado esto. El que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. No habla sus propias palabras. Claro, obviamente, si nos relacionamos, nos tomamos un café, conversamos, nos reímos, obviamente vamos a entrar en un diálogo, vamos a contar historias, vamos a compartir, ¿cierto? Pero cuando hay un hombre, hay una mujer que dice que va a hablar de parte de Dios, tiene que hablar las palabras de Dios. Pero no solamente las palabras de Dios, sino que el que envía a Dios no busca su propia gloria, sino que busca la gloria de Dios. Por eso es que tú tienes que discernir también eso, porque hoy en estos tiempos estamos viendo que muchas personas están buscando su propia gloria y no están buscando la gloria de Dios, están hablando sus propias palabras, están haciendo su propia voluntad. Y la Escritura dice que el que viene de parte de Dios no busca su propia voluntad, sino que busca la voluntad del que lo envió. 3 puntos más tenemos ahí. Número 1, el que envía a Dios, las palabras de Dios habla. Número 2, el que envía a Dios no busca su propia gloria, sino que busca la gloria de Dios. Y número 3, el que envía a Dios, ese quiere hacer la voluntad del que lo envió y no su propia voluntad. Entonces, eso también podemos llevarlo a nuestra vida. Si yo voy a hablar algo de parte de Dios, yo no puedo hablar mis propias palabras, mi propio sentir, mi propio parecer. Hablo las palabras que son de parte de Dios, entrego lo que tengo que entregar de parte de Dios, digo lo que tengo que decir de parte de Dios. Número 2, no voy a buscar mi propia gloria, no me voy a vanagloriar, no me voy a ensoberbecer, no puedo buscar eso porque yo voy a buscar que conozcan a Él, no que me conozcan a mí, que lo conozcan a Él. Yo quiero hacer a Jesús conocido, no quiero hacer mi nombre conocido, que Él sea conocido. Tú tienes que ser en tu corazón ese pensamiento, quiero que lo conozcan a Él, no que me conozcan a mí. Y número 3, yo no voy a buscar mi propia voluntad, voy a buscar la voluntad de Él. Ahora, si a eso le sumamos que vamos a escudriñar las Escrituras, que vamos a amar la palabra, que la palabra de Dios va a estar en nosotros. Si a eso le sumamos, amados, que ahora voy a preocuparme por el parecer de Dios, por la voluntad de Dios, y más encima ahora voy a comenzar porque tengo su palabra morando en mí,
Su palabra está en mí porque la escudriño, porque la leo, o porque la escucho, o porque me relaciono con gente que la lee y me han enseñado y he aprendido. Como su palabra está en mí, yo voy a caminar en su parecer y va a ser más fácil para mí escuchar la voz de Dios. Amén. Tremendo. Pero justamente Jesús le está diciendo a estos hombres, ustedes nunca han oído la voz de Dios, ustedes nunca han visto el parecer de Dios, porque ustedes no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. No la tienen. Y como no la tienen, ustedes buscan la gloria del hombre, ustedes buscan hacer su propia voluntad y ustedes hablan lo que ustedes quieren hablar. Tremendo. El verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. ¿Qué significaría venir a Jesús entonces? Sería ir a la palabra, ir a las escrituras. En ellas está el testimonio de Jesús y ellas nos dan vida. Ahora otra cosa importante es que Jesús dice, yo la gloria de hombres no la recibo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibes. ¿Cómo pueden ustedes creer si reciben la gloria los unos a los otros y no busquéis la gloria del Dios único? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Mire, cuando yo leo esos versos a mí me da risa porque es como describir los tiempos actuales, los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día, amados, necesitamos nosotros no buscar nuestra propia gloria. No buscar nuestra propia gloria, no gloriarnos los unos a los otros. A veces tú ves, no sé, es triste la realidad cuando tú conoces las escrituras de ver a gente que se gloría porque tienen un título o una posición y este es más grande que el otro o el otro quiere ser más grande que este, pero se glorían los unos a los otros, pero buscan su propia gloria y no buscan la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado ahí? O a lo mejor tú estás ahí, hermano, buscando tu propia gloria, buscando la gloria tuya o queriendo engrandecer a un hombre. Amado, te digo algo de parte de Dios. Ni Jesús buscaba su propia gloria. Ni Jesús buscaba su propia gloria. Ni buscaba gloria de hombre. Es más, cuando la gente se juntaba y querían hacerlo rey, porque había hecho alguna señal, porque había hecho algo grande, él se apartaba porque no buscaba gloria de hombre. Pero qué tremendo hoy en día, nosotros parece que nos gusta buscar la gloria de los hombres. Y ahí cuando buscamos la gloria de los hombres, se transforma en vanagloria y no buscamos la gloria de Dios. Ahora, la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos deben, a quienes nos han ofendido. Líbranos del mal, no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Gente de oración, gente que tiene una relación con Dios como Padre, gente que santifica el nombre del Señor y que se consagra, gente que busca el alimento del Espíritu, el alimento de la palabra, hombres y mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren vivir en el reino de Dios, viviendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, gente que está pasando por tentaciones pero pide liberación y pasa por las pruebas, gente que vive en el nombre del Señor, reconoce que toda la gloria es de Él, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. ¿Por qué toda la gloria es de Él? Porque de Él es el reino. ¿Y por qué a veces buscamos nuestra propia gloria? Porque pareciera ser que el reino es nuestro, o que las cosas, nos adueñamos de las cosas, nos adueñamos de lo que no es nuestro. Amados, si bien es cierto Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, y cuando nosotros nos entregamos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados, Él entra en nuestro corazón. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Y dice la Escritura que nosotros tenemos que dar más dignidad al más humilde.
Y dice la Escritura que el más grande es el que sirve, pero que en el mundo los hombres se enseñorean de los otros. Pero aquí Jesús está diciendo, mira, vienen los hombres y vienen en su propia gloria, vienen gloriándose y a esos los reciben. Reciben a los que vienen gloriándose en su propio nombre, pero a mí no me reciben. No estaban recibiendo a Jesús, el que había escrito Moisés, los salmos, los profetas. No lo estaban recibiendo a él, pero los hombres que se gloriaban, que tenían un título, una posición, lo estaban recibiendo. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque no escudriñaban las Escrituras, porque no conocían a Dios, porque no conocían el testimonio de las Escrituras. Y quien no conoce las Escrituras va a ver quizás a un hombre que tiene un título, una posición y que se gloría y va a pensar que ahí está Dios porque lo ve grande, porque juega con los ojos, porque no tiene discernimiento espiritual, porque es niño y a veces ni siquiera niño, a veces carnal nomás. Entonces nosotros necesitamos despertar, amados, a estas realidades. ¿A cuál realidad? A la realidad de que primero que nada no buscamos nuestra propia gloria, y cuando veamos a alguien que busca su propia gloria y que habla sus propias palabras, ya que esa es su propia voluntad, podemos discernir fácilmente que no busca la voluntad de Dios, que no busca la gloria de Dios, que no le da la gloria de Dios. Pero cuando nosotros decidimos caminar para Él, vivir para Él, darle la gloria a Él, darle la gloria a Él tiene que ver con reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, en vivir para Él, en reconocer que lo ha hecho todo. Tiene que ver con caminar en humildad, en sencillez de corazón. Darle la gloria a Él tiene que ver con que todo lo que yo vivo y todo lo que yo hago no es para que me reconozcan a mí, no es para que me conozcan a mí, mi ministerio, mi título, mi posición, mis dones, mi talento, no, es para que lo conozcan a Él. Que Cristo se ha manifestado a través de nosotros. Amén. Bueno, para terminar, simplemente decir lo siguiente. El secreto para que la palabra de Dios more en nosotros, el secreto para discernir el parecer de Dios, ver su aspecto, ver su gloria, el secreto para oír su voz es escudriñar las Escrituras. Porque cuando tengamos la palabra morando en nosotros, dice Jesús que el Padre vendrá y se manifestará y hará morada en nosotros. No nos va a visitar, va a ser morada, va a vivir en nosotros. Y ahí podríamos tocar otro punto, que muchos quieren que Dios les visite, pero Dios no te quiere visitar. Dios quiere morar en ti constantemente, 24/7, todo el día, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año. Él habitar en nosotros, hacer morada. Pero ¿cómo Él hace morada? Cuando su palabra habita en nosotros y recibimos el testimonio de Jesús. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra. Que tu palabra corra, que tu palabra fluya, que tu poder sea manifestado y que tu nombre sea conocido. En el nombre de Jesús oramos por la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, para que reciban el testimonio de la palabra, para que amen las Escrituras, para que escudriñen las Escrituras, para que se apasionen por la palabra. Señor, y si está difícil leer, y si está difícil escudriñar, se junten con gente que ama la palabra, con gente de las Escrituras, para aprender, para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Bendecimos cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.